Espero que a pesar de estos momentos difíciles y este cambio repentino, podamos tener un momento de bendición, podamos tener un momento de intimidad también con Dios. ¿Puedo orar? Señor, te quiero dar las gracias porque a pesar de este cambio de repente, tú nos permitiste poder tener este momento de Suriones, Señor. Te pido que a pesar que estemos todos en nuestras casas y no nos hayamos podido juntarnos juntos, Señor, te pido que nos acompañes a cada uno, Señor. Te pido que la palabra que escuchemos durante estos días, estos cultos y estos momentos, Señor, que sea de mucha bendición y que sean palabras en fortaleza para todos lo que necesiten, palabras que nos hagan crecer espiritualmente, Señor. Te pido que nos acompañes a cada uno de nosotros para que podamos entregarte una adoración de todo corazón. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, téngame un poquito de paciencia, tengo un poco mal la garganta, así que vamos a ver cómo se va a poder hacer esto. Ok. Vamos a cantar todos juntos la de canción con todo nuestro corazón y aplaudiendo. 내 마음을 내 마음 가득 채운 주양한 찬양과 사랑 어떻게 표현할 수 있나 수많은 찬양들로 그만 표현할 길 없어 다시 고백합니다 수많은 멜로디와 찬양들을 드렸지만 다시 고백하기 원하네 주님은 나의 사랑 삶의 주심 되시오니 주를 찬양합니다 주 사랑해요 오맘 다요 말로 다 할 수 없어 주 사랑해요 찬양받아 주소서 내 마음 가득 채운 주량한 찬양과 사랑 어떻게 표현할 수 있나 수많은 찬양들로 그만 표현할 길 없어 다시 고백합니다 수많은 멜로디와 찬양들을 드렸지만 다시 고백하기 원하네 주님은 나의 사랑 삶의 중심 되시오니 주를 찬양합니다 주 사랑해요 온 맘 다요 말로 다 할 수 없어 주 사랑해요 찬양받아 주소서 주 사랑해요 주 사랑해요 찬양해요 말로 다 할 수 없어 주 사랑해요 찬양받아 주소서
주소서. 주 사랑 다시 고백할게. 주님 사랑 다시 고백하는 새날 주신 감사해요. 주님 사랑 다시 고백하는 사랑 주신 감사해요. 주님 사랑 다시 고백하는 사랑 주신 감사해요. 주 사랑해요. 주 사랑해요. 맘 다요 날로 다 할 수 없어. 주 사랑해요. 찬양받아 주소서. 주 사랑해요. 주 사랑해요. 온 맘 다요 말로 다 할 수 없어. 주 사랑해요. 찬양받아 주소서. 찬양받아 주소서. 찬양받아 주소서. 찬양받아 주소서. Pero me están dando mal el audio. Tengo delay. Me está mareando esto. No sé cómo pueda. ¿Se escuchó bien? Sí. Seguramente se escuchó raro, pero bueno. Bueno, vamos a cantar la siguiente canción, pensando en la letra. 주 사랑이 나를 숨쉬게 해. 세상 그 어떤 어려움 속에도 주 은혜로 나를 돌보시며 세상 끝까지 지켜주시니 주 사랑이 나를 이끄시네. 내가 갈 수 없는 그곳으로 주 사랑이 나를 붙드시며 세상 끝까지 인도하시네. 주님만이 내 아픔 되시며 주님만이 내 마음 이루시네. 어느 누구도 나를 향하시니 주님의 사랑을 끊을 수 없네. 주님만이 내 능력 되시며 주님만이 나의 구원이시네. 어느 누구도 나를 향하시 주님의 사랑을 끊을 수 없네. 주 사랑이 나를 숨쉬게 해. 세상 그 어떤 어려움 속에도 주 은혜로 날 돌보시며
세상 끝까지 지켜주시네. 주 사랑이 나를 이끄시네. 내가 갈 수 없는 그곳으로 주 사랑이 나를 붙드시며 세상 끝까지 인도하시네. 주님만이 내 아픔 되시며 주님 내 맘에 이루신 어느 누구도 나를 향하신 주님의 사랑 끊을 수 없네. 주님만이 내 능력 되시며 주님만이 나의 구원이시네. 어느 누구도 나를 향하신 주님의 사랑 끊을 수 없네. 주님만이 내 아픔 되시며 주님만이 나의 맘을 이루시네. 어느 누구도 나를 향하신 주님의 사랑을 끊을 수 없네. 주님만이 내 능력 되시며 주님만이 나의 구원이시네. 어느 누구도 나를 향하신 주님의 사랑을 끊을 수 없네. Vamos a cantar la siguiente canción, que es el Chusego. Uy, perdón, me perdí. Ay, esto me marea. Somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más. Ahora somos hijos por la cruz.
de vuelta a nuestro hogar, separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Cantar extraviados. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar, separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Va a pasar el Moxani. Boxani. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias. Te agradecemos por habernos permitido empezar Surione de esta manera. Sabemos que todas las cosas están en tus manos. Tú eres el soberano que en tu providencia has querido que las cosas sucedieran de esta manera. Sin embargo, ayúdanos para que podamos sacar el mejor provecho espiritual en esta situación. Te pedimos que tú recibas toda la gloria, gracia, abunde sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver esta noche el tema, el Espíritu Santo nos dio la revelación. El texto bíblico
que vamos a leer es Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El lema de este año y de este retiro espiritual es edifiquémonos mutuamente en amor y verdad. Y la idea es que como iglesia, como creyentes en Jesucristo, nos ayudemos los unos a los otros para crecer espiritualmente hasta que todos lleguemos a ser cada vez más parecidos a Jesucristo en carácter, en amor, y crecer en obediencia a Dios y así reflejar el amor de Dios. Y para eso tenemos que recordar que Dios nos ha provisto de recursos espirituales para lograr este crecimiento. Dios no nos dice simplemente crezcan, sino que nos ha dado recursos espirituales para que podamos crecer. Efesios nos dice que Dios nos ha dado diversos dones a la iglesia. Ya hemos visto en otros sermones sobre este capítulo que los dones que Dios ha dado a la iglesia no son solamente dones de talentos, sino que las personas, los líderes que Dios ha otorgado a la iglesia también son dones. Por eso se menciona en Efesios apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para preparar a los creyentes en su crecimiento espiritual, sin que seamos llevados de aquí para allá por cualquier enseñanza falsa. Y a su vez, Efesios 4, versículo 11 a 14, dice que ser arrastrados por falsa enseñanza es síntoma de inmadurez espiritual. Los apóstoles y profetas son los que establecieron en los tiempos del Nuevo Testamento los fundamentos, es decir, son los que completaron lo que faltaba de la Biblia, así que habiéndose ya completado la Biblia, ya no tenemos hoy en día apóstoles ni profetas en el sentido de que reciban nuevas revelaciones directas, pero Dios sigue otorgándonos otros tipos de líderes que también hubo en los tiempos del Nuevo Testamento, como evangelistas, maestros y pastores. Los evangelistas son los que tienen un cierto don especial para comunicar de manera fácil el evangelio a los incrédulos, y los pastores y maestros son los que se encargan de instruir en la palabra de Dios a los creyentes de la iglesia. Sin embargo, Efesios no solo habla del rol de los líderes de la iglesia para el crecimiento espiritual de los creyentes, sino que también los miembros se ayudan mutuamente para juntos crecer espiritualmente. Así que ustedes, como creyentes, tienen esta responsabilidad de mutuamente ayudarse con la palabra de Dios para que juntos podamos crecer en la madurez. Dios, además de otorgarnos líderes espirituales, nos ha dado sobre todas las cosas la Biblia para que sea el principal recurso para nuestro crecimiento espiritual. Por eso dice, siguiendo la verdad en amor. Si tenemos líderes muy elocuentes en la iglesia, pero si lo que enseñan no es la Biblia, no nos va a ser de edificación espiritual. No nos va a ayudar a crecer ni madurar en lo espiritual. El material fundamental que Dios utiliza para nuestro crecimiento es su propia palabra. Y en ese sentido, los líderes cumplen su función de comunicar la palabra de Dios, pero los miembros entre sí también, leyendo juntos la palabra de Dios, aconsejando la palabra con la palabra de Dios, cantando, basándose en la palabra de Dios,
junto a alabanzas nos edificamos el uno al otro. La verdad es la verdad de la revelación de Dios. Cuando dice siguiendo la verdad en amor, es esta verdad de la revelación de Dios. Pero dice que tenemos que seguir esta verdad de la palabra de Dios teniendo amor. Tanto la enseñanza de la verdad bíblica como el amor, a través de la Biblia sabemos que son obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, si queremos ser de ayuda mutua entre los hermanos para que juntos crezcamos espiritualmente, hasta que lleguemos a ser cada vez más parecidos a Jesucristo, debemos depender siempre de la Biblia y de la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien obra en nosotros para que juntos podamos crecer, y si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo, no hay forma de ayudar a nadie. Sin el Espíritu Santo no hay nada. No podría haber creación, no podría haber iglesia, no podría haber la Biblia tampoco. Efesios es una epístola muy hermosa y describe las riquezas espirituales que gozamos los creyentes en Cristo. Por lo tanto, nos habla de nuestros deberes que tenemos en Cristo, pero sobre todo nos habla del rol del Espíritu Santo en todo el proceso de nuestro crecimiento. Por lo tanto, en el capítulo 4, versículo 3, dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y en el capítulo 5, versículo 18 del mismo Efesios, dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Debemos ayudarnos así mutuamente a crecer espiritualmente, y el medio principal para lograr esto es la Biblia misma. No nos podemos ayudar a crecer espiritualmente simplemente con palabras humanas, simplemente con el consuelo humano. Necesitamos hacer uso legítimo de la propia palabra de Dios. Y ahora, la actitud con que debemos lograr esta función es la actitud de amor. Y todo esto es solamente posible con la ayuda del Espíritu Santo. Por lo tanto, durante todo el retiro espiritual vamos a necesitar de la ayuda del Espíritu Santo y su palabra. Y con ese fin vamos a ver todas las áreas en que necesitamos del Espíritu Santo para que nos ayudemos mutuamente a crecer tanto en la palabra de Dios como en el amor cristiano. Y en este sentido, hoy vamos a tocar el tema del rol del Espíritu Santo en la revelación. ¿Y la revelación qué es? Es el acto de Dios por medio del cual Él mismo se da a conocer a la humanidad y da a conocer ciertas verdades que estaban ocultas y estaban desconocidas. Esto ocurre de dos maneras, es decir, cuando hablamos de la revelación de Dios, hay dos tipos de revelación: la revelación general o la revelación natural, y la revelación especial, es decir, la revelación por medio de la Biblia. Y la revelación que Dios nos da es la fuente de todo conocimiento verdadero. Solamente por medio de la revelación el ser humano puede alcanzar el entendimiento verdadero de las cosas. El no creyente niega la revelación de Dios, por eso carece de la certeza absoluta en su forma de conocimiento. Ustedes fíjense que nunca está seguro, ¿sí? Cuando acudimos, sin embargo, al Dios de la Biblia, tenemos el fundamento del conocimiento verdadero. Y Dios, por revelación, nos dice muchas cosas que de otra manera jamás podríamos saber. Nos dice lo que le agrada a Él, lo que no le agrada, nos habla de sus planes que fueron decretados de antemano, desde la eternidad, nos dice cuál es la norma de la vida, de cómo debemos comportarnos,
nos dice el camino de la salvación, nos enseña cómo crecer espiritualmente, y nos enseña muchas cosas sobre la realidad, sobre la naturaleza de este mundo, sobre la vida después de la muerte. La revelación entonces es en doble. Uno es la revelación general o natural y lo otro es la revelación especial. Entonces, primero vamos a hablar sobre la revelación general. Esto es que Dios, a través de toda su creación, se da a conocer ciertas características de Él. Y esto se encuentra en cualquier parte de la creación de Dios, podemos ver esta revelación, en las flores, en las gotas de lluvia, en las hojas de los árboles, en cada parte de nuestro ser también. Está en todas y cada una de las cosas que Dios ha creado, la revelación de Dios, que Dios es el creador, que todo procede de Dios y nos muestra la gloria de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios y la divinidad de Dios. Por eso Salmo 19, uno dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Así que el sol, la luna, las estrellas son testimonio de que Dios es infinito y omnipotente. Cada vez que ustedes miren el cielo, deben maravillarse y darse cuenta que Dios nos está hablando a través de su creación. Cuando observamos el universo, el Espíritu Santo nos hace ver la gloria de Dios. Por eso el mismo Salmo 19, versículo 2 dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Observando las cosas aprendemos acerca de Dios como si la naturaleza nos estuviera hablando de Él. Y la misma verdad se enseña en Romanos capítulo 1, versículo 20, nos habla del poder y la divinidad de Dios que se pueden ver claramente observando el mundo creado y por lo tanto nadie tiene excusa. Y si observamos detalladamente de cómo funciona nuestro organismo, también podemos ver cuán sabio es Dios. Pero esta revelación general y natural no se puede apreciar correctamente sin la revelación especial que es la Biblia y sin la ayuda del Espíritu Santo que ilumine la mente del ser humano. El ser humano está espiritualmente ciego a causa del pecado y por lo tanto no puede ver lo obvio. El pecado es lo que ha oscurecido el corazón, ha oscurecido la mente para que no seamos capaces de ver la maravilla de Dios a través de la revelación general o natural. Por lo tanto, necesitamos de la ayuda continua del Espíritu Santo. Entonces, Dios, en segundo lugar, nos ha dado la revelación especial. Entonces, desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios se reveló a sí mismo de una manera muy especial y lo hizo en distintas formas, dándose a conocer a su pueblo elegido. Se presentó mediante lo que se llama teofanía, que son manifestaciones visibles. Se apareció de esta forma a Abraham, a Agar, a Jacob. Se reveló en el fuego y en las nubes que protegieron y guiaron a Israel en el desierto. También habló directamente a personas del Antiguo y Nuevo Testamento, habló a Adán, a Eva, a Caín, a Noé, a Abraham, a Jacob, José, Moisés, Samuel y otros. Habló con voz del cielo, se apareció en sueños y en visiones. También habló por medio de lo que se llama Urim y Tumim, que usaban los sacerdotes, se comunicó directamente con los profetas. Desde Génesis a Apocalipsis vemos que Dios se presentó en formas muy especiales y directas a distintos hombres que él había elegido. Esto antes de que se terminara de completar la Biblia.
y Dios habló de forma que ninguno de los receptores de esa revelación especial podía dudar que era la palabra de Dios. Sin embargo, el pecado, como dijimos, el pecado entró al mundo para oscurecer la mente de la persona, ¿sí? Entonces, nuestra condición actual es que el pecado y la condición frágil que tenemos hace que incluso la transmisión, la comunicación no sea muy precisa y se corre el riesgo de que se transmita de forma distorsionada con el paso del tiempo. Entonces, para evitar esa situación, el Espíritu Santo inspiró a los escritores bíblicos para que registraran los hechos de manera fiel y pura. La inspiración del Espíritu Santo es la garantía de que se escribiera con exactitud todos los sucesos sin alteración ni error. Porque en las comunicaciones normales de transmisión humana siempre va a haber alteraciones y errores. Bueno, en la inspiración de la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo preservó de cualquier error para que la Biblia en sus idiomas originales sea perfecta y exacta. Si no fuera por la inspiración del Espíritu Santo, no habría certeza de la comunicación fiel del mensaje de Dios, ya que nosotros los seres humanos tenemos mucha falta de memoria, y durante la transmisión de generación en generación siempre hay distorsiones, pero justamente por eso Pedro dice en 2 de Pedro 1:19 que en la Biblia tenemos la palabra profética más segura. Pedro tenía una experiencia asombrosa en el monte de la transfiguración con Jesús y había escuchado la voz de Dios Padre y todo eso, y él cuenta esa experiencia, pero sin embargo dice, tenemos la palabra profética más segura, y se refiere a la Biblia. La Biblia, por lo tanto, nos da la certeza absoluta. Se trata de la misma palabra de Dios, con la misma autoridad y garantía, como si Cristo mismo se nos apareciera y nos hablara. Mira, si en este momento Cristo Jesús, el verdadero Cristo, se aparece acá en tu habitación y te habla, y vos te sorprendería, te asustaría, considerarías lo importante que es esa palabra. Pero bueno, ¿sabes qué? Dios nos habla con esa misma autoridad en su palabra, la Biblia. Ahora, tener la Biblia es mucho más seguro y mucho mejor para nosotros que si Cristo se nos apareciera una vez y nos hablara. ¿Por qué? Porque si Cristo te hablara, una vez que Él termina de hablar, su voz desaparecería. No podrías volver a comprobar la precisión de tu memoria. Tal vez pensarías que fue un sueño. No recordarías con precisión y exactitud lo que escuchaste. Nunca podrías comprobarlo o no podrías repetir ese momento. Pero en la Biblia la voz de Dios permanece grabada por siempre para que podamos leer todas las veces que queramos para comprobar con precisión lo que Dios dice. Si realmente deseas escuchar la voz de Dios, como dice John Piper, si querés escuchar la voz audible de Dios, lee la Biblia en voz alta. La voz de Dios, sus palabras exactas, se encuentra en la Biblia. Entonces, es leyendo la Biblia que escuchamos la palabra de Dios. En la Biblia, Dios nos habla constantemente como si nos hablara en forma audible. Él, y el que hace posible todo esto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la voz de Dios en la Biblia, de la forma que
en los idiomas originales, no tiene ningún error y quedó registrado tal como Dios quiso. El Espíritu Santo nos da la posibilidad de conocer asuntos eternos a través de la Biblia, cosas que nosotros no podríamos jamás conocer. Pero también a través de la Biblia nos enseña muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida como cristianos en este mundo terrenal. La Biblia afirma que el Espíritu Santo inspiró la Biblia. En segunda de Pedro 1:21 dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Pablo afirma que lo que él mismo escribe en las epístolas no son palabras enseñadas con sabiduría humana, sino enseñada por el Espíritu Santo. En muchas partes del Nuevo Testamento se afirma que el autor del Antiguo Testamento es el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Mateo 22:43, Jesús lo que hace es citar un texto del Salmo. Dice: pues como David en el Espíritu, es decir, en el Espíritu Santo le llama Señor, refiriéndose del Mesías. En la elección de el reemplazo de Judas Iscariote, Pedro dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, en Hechos 1:16. Luego en Hebreos 3:7 se cita el Salmo 95 y dice: como dice el Espíritu Santo. Así que atribuye el Salmo al Espíritu Santo. Ahora bien, cuando hablamos de la inspiración, tenemos que entender la forma como el Espíritu Santo inspiró a los escritores humanos. Y tenemos que aclarar primero cómo no fue, para luego hablar cómo sí fue. Entonces, no era una inspiración artística, es decir, no significa que los propios escritores humanos, utilizando de la creatividad natural, escribieron sus obras literarias. No, estas capacidades naturales son obras de la gracia común, pero no fue así en cuanto a la inspiración de la Biblia. Decimos esto, aclaramos esto, porque es lo que creen algunos creyentes, algunos teólogos liberales, que piensan que la inspiración de la Biblia ha sido de una manera artística, en donde es el ser humano más que el Espíritu Santo el que componía la Biblia. Bueno, así no es la inspiración. Tampoco se trató de una inspiración mecánica en la que los escritores humanos eran simples máquinas de escribir. Entonces, el concepto correcto de la inspiración es lo que se conoce como inspiración verbal y orgánica. Quiere decir que el Espíritu Santo guió a los escritores humanos para que no solamente las ideas, sino que cada palabra que esté escrito en la Biblia sea la palabra exacta que Dios quiso que escribieran. Y se dice que es inspiración orgánica, en el sentido que Dios usó a los escritores bíblicos de tal forma que no anuló la personalidad de ellos, sino que utilizó las características personales, su conocimiento, experiencia y situaciones de vida. Por lo tanto, segunda de Pedro 1:21 dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia fue escrita por hombres, no cualquier hombre, sino hombres que el Espíritu Santo les hizo
experimentar el nuevo nacimiento, hombres regenerados, renacidos espiritualmente y guiados de forma especial para que lo que escriban sea la exacta palabra de Dios, infalible, sin anular las propias capacidades personales y estilos propios de cada escritor. El Espíritu Santo guió de forma irresistible a los escritores humanos para que escribieran precisamente lo que Dios quería que escribieran, eligiendo las palabras que Dios quiso que emplearan. No fue por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Fueron inspirados, guiados, movidos para escribir de forma infalible. Y por eso dice segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia, entonces, es el aliento de Dios, procede completamente de Dios. La Biblia no es algo que los hombres decidieron escribir, sino que la recibieron del Espíritu Santo. En ese sentido, eran pasivos. Pero que hayan sido pasivos no significa que sus individualidades quedaron anulados, sino que Dios usó cada escritor humano con sus características únicas, talentos y experiencias. Dios hizo que en los escritos quedaran rasgos de las experiencias, emociones y pensamientos característicos de cada escritor. Dios permitió de esta manera que cuando nosotros leemos los salmos podamos apreciar esa característica que tenía David, de apreciar la naturaleza que Dios creó. Cuando leemos las epístolas de Pablo podemos notar los conocimientos tan profundos que Pablo tenía acerca de las literaturas. Cuando leemos, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles o el Evangelio según San Lucas, podemos ver la característica del médico Lucas. Y cuando leemos el Evangelio según San Marcos, podemos ver ese carácter hiperactivo que caracterizaba a Marcos. En cierto modo también a Pedro, que estaba detrás de Marcos guiándolo para que pudiera escribir. En este sentido, los escritores humanos estuvieron activos, no estaban en un estado de ausencia, mientras que escribían siendo guiados por el Espíritu Santo. Dios tiene un mensaje exacto, con palabras precisas, que hizo que registraran sin error cuando guió a los escritores bíblicos. Dios preparó todas las circunstancias de la vida de los escritores para la inspiración de la Biblia. Por ejemplo, podemos ver el caso de Moisés. Siglos antes de Moisés, siglos antes de que él naciera, todavía Dios ya había preparado, ya había moldeado a los tatarabuelos por un lado y a las tatarabuelas por otro lado, para que hicieran llegar hasta Moisés las características necesarias para que escribiera con una cierta perspectiva, con naturalidad y no de forma forzada. Fueron elegidos la madre y el padre adecuados para que le dieran cierta preparación que lo capacitara para escribir con las emociones precisas que el Espíritu Santo deseaba. Fue escondido en el canasto y encontrado por la princesa de Egipto para que fuera educado, instruido en la cultura y conocimiento de las mejores universidades de Egipto, porque el Espíritu Santo quería que aprendiera a leer y escribir y tuviera la preparación legal y académica a fin de que pudiera escribir el Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Dios dirigió entonces todas las circunstancias que rodearon la muerte, por ejemplo, de un egipcio, que obligó que Moisés tuviera que pasar
40 años en el desierto de Madián, a fin de que allí en el desierto aprendiera a ser humilde, porque esta humildad es también una característica necesaria para poder escribir la Biblia. Y cuando Dios preparó todas las circunstancias en forma adecuada, cuando Moisés ya poseía las influencias hereditarias y las características apropiadas, cuando su vida había sido moldeada por las experiencias que el Espíritu Santo deseaba, bajo la influencia del Espíritu Santo, empezó a escribir exactamente lo que Dios quiso, influido por muchos factores que intervinieron en su vida hasta el más mínimo detalle. Dios lo preparó para que Moisés escribiera con naturalidad la Biblia, haciendo uso de su mente, recursos, características individuales, de forma que escribiera lo que el Espíritu Santo quiso. Moisés también recibió del Espíritu Santo revelaciones directas acerca de cosas que él no podría conocer a través de simple investigación. Por ejemplo, como la creación del mundo o las profecías. El Espíritu Santo supervisó su acción de escribir de forma que no se filtraran los errores, y del mismo modo podemos decir que de todos los demás escritores bíblicos estuvieron activos en sus facultades y características, no fueron forzados contra su voluntad, pero fueron guiados de una forma tal que todo fue controlado por el Espíritu Santo, y en ese sentido eran pasivos. Dios nos habla en la Biblia con autoridad. Así como Jesús tuvo naturaleza humana y divina, la Biblia es un escrito que tuvo la participación humana, pero controlada por el Espíritu Santo de manera perfecta. La Biblia es la palabra misma de Dios, no es un simple documento que contenga esa palabra. Es Dios hablándonos todos los días. Es un milagro vivo del aliento de Dios. Y acudiendo a la Biblia podemos poseer conocimiento verdadero y seguro que satisface en forma profunda nuestra alma. Alabemos, por lo tanto, a Dios por la obra del Espíritu Santo en la revelación general y, sobre todo, en la revelación especial de su palabra en la Biblia. Escuchemos cada vez más a Dios que nos habla en su Biblia. Y de esa manera nosotros nos ayudamos mutuamente a crecer en la fe cuando pasamos tiempo leyendo juntos la Biblia, escuchando juntos la exposición, la predicación fiel de la palabra de Dios, y cuando aprendemos a aconsejarnos los unos a los otros con la palabra de Dios. Entonces, teniendo estas cosas que hemos aprendido del mensaje, vamos a orar en este momento. Te invito a cerrar los ojos y vamos a orar. Y primero, en primer lugar, vamos a darle las gracias a Dios por su palabra, ¿sí? Dios nos habla. Dios no nos ha dejado desamparados, sin rumbo en esta vida, sino que nos habla. Nos habla precisamente con su palabra. En la palabra de Dios no hay error, no hay forma de equivocarnos de que si fue o no la palabra de Dios. No hay forma de equivocarnos con respecto a nuestra memoria. Continuamente podemos volver a la palabra de Dios. En ese sentido, démosle las gracias a Dios. En este momento, dale las gracias a Dios por su palabra, la Biblia. Oremos. Padre amado, muchas gracias por tu palabra poderosa, Señor, que nos hablas. Si tú no hablaras, estaríamos perdidos, desamparados, en ignorancia absoluta con respecto a nuestra salvación, con
respecto a cómo agradarte, pero gracias, Señor, porque tú te has dado a conocer a través de tu santa palabra. A través de tu palabra podemos conocerte, podemos amarte, y nos has dado en tu palabra la guía necesaria para que podamos ayudarnos el uno al otro, aconsejarnos los unos a los otros, a fin de que podamos juntos crecer en la verdad y en el amor. Padre amado, necesitamos pasar más tiempo con tu palabra, Señor. Oh, Padre amado, te pedimos a su vez perdón por no haber pasado más tiempo con tu palabra, porque muchas veces no pasamos tiempo con tu palabra, Padre amado. Preferimos a veces que tú nos hablaras directamente de forma sobrenatural, pero nos volvemos vagos en cuanto a estudiar o leer la Biblia, Padre amado. Nos habla contigo, Padre amado. Tantas veces te pedimos perdón, Señor, por nuestra pereza espiritual. Te pedimos perdón porque pasamos mirando otras cosas que tu palabra. Nos focalizamos más en las noticias, nos focalizamos más en estar viendo otras cosas que pasar tiempo con tu palabra, Padre amado. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra pereza espiritual. Si somos perezosos en leer tu palabra, no podremos crecer espiritualmente. No podremos ayudar a nuestros hermanos, Señor. Por lo tanto, te rogamos, Señor, que nos ayudes con el poder de tu Espíritu Santo, porque de ahora en más podamos ser más diligentes en estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a pasar más tiempo con tu palabra, a llenar nuestra mente con tu palabra, llenar nuestro corazón con tu palabra. Señor, satúranos con tu palabra. Purificada continuamente a través de lo que tú nos dice la santa palabra, Padre amado. Cuán bueno eres, Señor. Que hoy en día tengamos toda la Biblia completa y saber que es tu palabra fiel, indiscutible, infalible, Señor. Que necesitamos para saber qué es lo que tengo que creer, qué es lo que cómo tengo que pensar, cómo tengo que hacer, cómo tengo que comportarme, se encuentra en tu santa palabra, Padre amado. Tú nos has dado en tu palabra la forma de movernos como iglesia, la forma de vivir correctamente como familia, como ciudadanos, Padre amado, de una manera que te honremos y te glorifiquemos, Señor, y sobre todas las cosas, a través de tu palabra, con la revelación plena de Cristo Jesús, Señor. Te exaltamos, te honramos, te glorificamos, Señor. En este momento también te animo a orar por este Surioné, a fin de que Dios utilice estos días para que te fortalezca espiritualmente con su palabra, que este Surioné te sirva para reanimarte espiritualmente si estabas decaído, que este Surioné sea de bendición, aunque sea de manera virtual. El Espíritu Santo obra. La palabra de Dios no está limitado a un lugar físico, la palabra de Dios fluye, corre. El apóstol Pablo estaba en la prisión, pero la palabra de Dios fluía, corría. El hecho de que estuviera Pablo encerrado, eso no impedía que la palabra de Dios pudiera seguir obrando, haciendo que ocurra nuevo nacimiento, crecimiento espiritual. De la misma manera, ninguna pandemia, ningún encierro va a hacer que la palabra de Dios quede encerrada. La palabra de Dios sigue difundiéndose, y por lo tanto ora para que a través de este Surioné puedas recibir la bendición de Dios, la gracia de Dios a través de esa palabra de Dios, y puedas crecer a fin de que puedas ser cada vez más parecido a Cristo, y así puedas contribuir con el resto de la iglesia, con los demás hermanos, y puedan ser de bendición. Vamos a orar por este
Surioné. Padre amado, muchas gracias. Eres te ruego que tú para que la verdad que oh Padre amado, digamos toda Señor, te alabamos, Señor, oh Padre amado, tú eres santo, glorioso. Que estemos orando por la situación del país, por esta situación que se está complicando más y más. Sin embargo, que a través de esta situación la gente pueda volverse a Dios, pueda arrepentirse, venir más a la presencia del Señor y que el pueblo de Dios pueda crecer, que pueda conocer más al Señor en medio de esta situación. Oremos también por la iglesia, para que el Señor envíe a un Hanim Oxanim que sea de buen corazón, que sea un corazón conforme al corazón de Dios, un pastor que sea humilde, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra, que pueda amar al pueblo de Dios, que pueda glorificar al Señor. Oremos por el país, oremos por la iglesia también.
orando por tus propias necesidades, tu necesidad en el trabajo, tu necesidad económica, tu necesidad de salud, por necesidades familiares o cualquier problema, cualquier preocupación que te está afligiendo, tráelo a la presencia del Señor, tráelo en oración, confiando que el Señor te escucha. Sé honesto, sé transparente, ven a la presencia del Señor con oración, confiando, sabiendo que Él te está escuchando. Vamos a orar. De nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, sean sobre toda la Iglesia, desde ahora para siempre. Amén.